Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, qué maravilloso. Veamos el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Hagamos una oración pidiendo a Dios su bendición. Padre, te bendecimos en esta hermosa tarde. Bendecimos a todo tu pueblo, a toda tu audiencia. Te pido, Señor, que hables una palabra que venga de tu corazón. Una palabra de ánimo, de esperanza, de confianza. Una palabra de orientación para cada uno de nosotros como pueblo, Señor. Guíanos y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Divino Maestro, nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra, la palabra que sale de tu boca, que sale de tu corazón, Señor. Háblanos, porque dispuestos estamos a oír tu voz, a oír tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora sí vamos a meditar en el consejo de la palabra. La Escritura nos enseña en este pasaje y nos dice: y Cristo en los días de su carne. Estábamos mirando el día de ayer lo que eso significa, los días de su carne, su encarnación. Aquel tiempo cuando Él tomó un cuerpo de carne, se vistió de un cuerpo de carne, se puso el abrigo, se cubrió bajo el abrigo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo se puso un abrigo. Este es un cuerpo de carne bajo el cual se cubrió para manifestarse a la humanidad. Y Él, manifestándose a la humanidad en este abrigo, en ese cuerpo de carne, lo hizo con un propósito. Lo hizo primeramente con el propósito de nacer en este mundo como un hombre, de crecer como un hombre, aproximadamente a los 30 años comenzar su ministerio y terminar muriendo en la cruz del Calvario aproximadamente a los 33 años y medio. Entonces miramos que el Señor en esos días de su carne, Él enfrentó retos grandes, retos fuertes, retos terribles que vinieron contra Él, incluyendo el enfrentarse a la misma muerte, como lo dice la palabra. Él vino a ser achacado por tentaciones, vino a ser achacado por temores, por angustias, por dolor, por sufrimiento, por tantas cosas que lo rodearon y lo buscaban oprimir, pero Él venció. Él venció, en todo momento venció toda tentación, venció toda opresión, venció el temor, venció la duda, venció el desánimo, venció todo aquello que vino contra Él, que como humano, como hombre, en aquella naturaleza de hombre, fue expuesto a toda clase de tentación. Por eso es que nosotros tenemos confianza que Él nos puede socorrer. Primero, porque Él sabe lo que se siente y lo que es ser tentado en cada una de las áreas donde nosotros somos tentados. Segundo, porque Él venció y superó todo aquello. Así Él nos da la victoria si confiamos en Él, si nos agarramos de Él. Entonces, por eso dice Cristo en los días de su carne. En esa etapa de su encarnación, todos los retos que Él enfrentó los venció y los superó. Pero no fue cruzado de brazos. No fue simplemente diciendo: pues yo soy Dios, pues yo tengo poder, pues yo puedo hacer que desaparezca esto y desaparezca el otro. No, Él se sujetó a la condición de hombre. Y en esa condición enfrentó todos los retos que tenía por delante y los venció todos. Pero nos da el secreto la palabra de cómo le hizo Cristo. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuál fue el desarrollo que tuvo Cristo en los días de su carne? ¿Y de qué manera, con qué actitud, de qué forma fue que enfrentó todos los retos que llegaron a Él en aquella naturaleza humana? Y nos sigue diciendo el versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas. Ofreciendo ruegos y súplicas. Eso es algo que no puede faltar en nuestra vida. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, no podemos quedarnos dormidos, no podemos quedarnos indiferentes
No podemos quedarnos cruzados de brazos para tener victoria en esta batalla, en estos retos, en este tiempo que estamos sufriendo amenazas, sufriendo algunos, sufriendo el riesgo de ser infectados. Y el que no es infectado es afectado, porque hay quienes no han sido infectados, pero ya están siendo afectados. ¿Cómo es esto, hermano? Aunque usted no sea infectado físicamente por ese virus, puede ser usted afectado espiritualmente, perdiendo su fe, dudando, teniendo desánimo. Puede ser afectado emocionalmente, completamente descontrolándose, perdiendo la paz, con ansiedad, lleno de miedo, lleno de espanto, lleno de terror, no sabiendo qué hacer, desesperado. Entonces Dios no solamente quiere que no seamos infectados, Dios lo que más quiere es que no seamos afectados. Y el ser afectados comienza en lo espiritual, continúa en lo emocional y termina en lo físico. Entonces no permitamos, no nos cuidemos solamente de no ser infectados, cuidémonos de no ser afectados. Ahora, con esto no le estoy diciendo que usted debe de ser un superhombre o una supermujer, no. Yo entiendo que usted como yo tenemos debilidades, yo entiendo que usted como yo recibimos ataques. Nos ponemos a pensar y llega un pensamiento y llega otro pensamiento. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué de mi familia? ¿Y qué de mi trabajo? ¿Y qué de mis finanzas? ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a hacer allá? Y hay muchas cosas que turban nuestra mente. Hay muchas cosas que turban nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y ahí es donde comienza el riesgo de comenzar a ser afectados sin aún haber sido infectados. Ahora, si usted es afectado y termina siendo infectado, pues eso lo va a derrumbar mucho más, lo va a derrumbar peor todavía. Pero aún si usted nunca llega a ser infectado por esa bacteria, pero si es afectado espiritualmente y emocionalmente, eso lo va a descontrolar terriblemente en diferentes aspectos. Entonces Dios no desea que usted sea ni infectado ni afectado. Pero entonces el hablar de ser infectado habla de enfermarse físicamente. Pero el hablar de ser afectado, comenzamos a ser afectados desde el momento que descuidamos nuestro pensamiento, que descuidamos nuestra mente, que descuidamos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y permitimos que toda clase de pensamientos y sentimientos diversos y adversos vengan a inundar nuestra mente y nuestro corazón de cosas negativas, de temor, de miedo, de espanto, de terror, de una serie de situaciones que van a terminar oprimiendo nuestra vida. Y allí es donde nosotros tenemos que estar escondidos en el abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo el sacrificio de Cristo Jesús. Es lo que mirábamos, que eso es lo que significa habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Significa primeramente habitar bajo el sacrificio, bajo la sangre del Cordero, pero segundamente no solamente habitar bajo el sacrificio, la sangre del Cordero, sino que también mirábamos, aparte de lo que es el sacrificio, la sangre del Cordero, que también nosotros debemos de mantener una conexión, una intimidad, una relación constante, no una vez a la semana, no de vez en cuando, no un rato, no cuando necesito a Dios solamente, sino en todo momento mantenernos conectados. Como la rama está conectada al árbol, así la rama permanece en la vid, así el pámpano permanece en la vid y puede llevar mucho fruto. Si tú, hermano, como rama permaneces conectado en íntima comunión con el Dios de los cielos, con Cristo Jesús, tu Señor y Salvador, vas a comenzar a producir fruto. Y el fruto que va a brotar de ti, la Biblia dice que es el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de benignidad. Estos son los frutos del Espíritu Santo de Dios que brotarán de tu vida como resultado
no de simplemente decir no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, nada me va a pasar, nada me va a pasar. No, no es suficiente que tengas un positivismo solamente, no es suficiente con eso, sino que la clave está en conectarte con el Señor, en refugiarte con el Señor, en meterte con el Señor. Y cuando tú te conectas con el Señor, la savia, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la unción de nuestro Dios, la palabra de Dios permanecerá en tu corazón. La gracia de Dios inundará tu vida, y cuando la gracia de Dios comienza a inundar tu vida, el temor desaparecerá y el gozo permanecerá, la ansiedad se irá y la paz entrará, se ahuyentará la duda y la fe cobrará fuerza en tu corazón. Comenzarás a ahuyentar la perturbación y el amor a Dios crecerá y se fortalecerá y brotará en ti, primero para que tú comas de ese fruto, para que tú te deleites de ese fruto, y segundo, para que compartas de ese fruto a la gente que te rodea, a través del teléfono, a través de un mensajito, les des ánimo y les digas: hay paz en medio de la tormenta, hay gozo en medio de la tragedia, hay bendición en medio de la adversidad. Eso es lo que nuestro Dios quiere que brote y que haya en nosotros continuamente y constantemente. Pero para eso necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo, habitar bajo el sacrificio de Cristo y permanecer conectados con el Señor. Pero ahora, ¿de qué manera vamos a hacer eso? Primeramente lo vamos a hacer recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Para aquellos que aún no lo han recibido, hoy es tu día. Ábrele tu corazón a Cristo. Si oyeres hoy su voz, no sigas endureciendo tu corazón. ¿Hasta qué grado necesitas llegar para reconocer y entender que necesitas a Dios en tu vida, que necesitas a Cristo en tu vida, para entender lo que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer, sin mí te vas a hundir en este mundo, te vas a hundir, vas a terminar afectado psicológicamente, emocionalmente y hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque no estás confiando en el Señor, no estás poniendo tu carga y tu fuerza en el Dios Todopoderoso. Ahí es donde el Señor quiere llegar a tu vida y cambiar tus temores por bendiciones, por paz, por gozo, por fortaleza. Pero tenemos que permanecer conectados en Él. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso que sigue. Es decir, hermano, creer en Cristo, ya creí en Cristo. ¿Qué más tengo que hacer, hermano? Cultivar una buena relación íntima con Él. Es decir, buscar no tener una religión, sino una relación. Buscar no solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo voy a hacer eso, hermano? ¿Cómo es que puedo profundizar en una relación íntima más sólida con Dios? ¿Cómo es que puedo conectarme como esa rama está conectada al tronco del árbol y se nutre del árbol, y el árbol la sostiene y el árbol la tiene verde, frondosa y llena de fruto? La única manera que podemos hacer eso es como nos lo dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, imitemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo en su dependencia humana como hombre dependía de Dios, dependía lo humano de lo divino. Aquel cuerpo, aquella naturaleza humana dependía de lo divino que es Dios. Es decir, la esencia espiritual. Es decir, hablar de la deidad, la divinidad. La humanidad dependía de la divinidad. Lo humano dependía de lo divino. Y ahora dice Cristo en los días de su carne, Cristo como hombre, no como Dios, por supuesto, porque Él como Dios no necesita nada. Él como Dios lo tiene todo, lo puede todo y no necesita nada de nadie. Él truena los dedos como Dios y desaparece el problema y desaparece la necesidad. Y todo se arregla en un segundo. Pero en este caso no estamos mirando a Cristo como Dios.
Estamos hablando de Cristo, estamos mirándolo sujeto a la condición de hombre, sujeto a la ansiedad, sujeto al temor, sujeto al dolor, sujeto a todo lo negativo que venía golpeando contra él, queriendo perturbarlo y estorbarlo. Y él se abre camino en medio de toda perturbación, en medio de todo aquello que lo bombardeó, queriendo estorbarlo y perturbarlo y quitarle la paz y quitarle todo lo que él tenía, todo aquello lindo. Él nada de eso logró entrar a su corazón. Nada de eso logró perturbar su vida, sino que él se abrió camino en medio de toda esa situación y circunstancia. ¿Cómo le hizo nuestro Señor? Tronó los dedos y dijo: yo soy Dios, que desaparezca todo temor, que desaparezca toda duda, que desaparezca toda ansiedad, que desaparezca toda preocupación. ¿Así lo hizo el Señor? No, mis hermanos, no lo hizo así. Aunque Él era Dios, Él no usó el poder de Dios para su propio beneficio. Siendo el mismo Dios, siendo igual a Dios, dice Filipenses 2:5, no estimó el ser el mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, y yendo a la cruz, a la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor nos dice: haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios o el ser el mismo Dios, sino que se despojó de todo ello y tomó forma de hombre, forma de siervo, muriendo aún en la cruz del Calvario. Pero aprendiendo entonces de Cristo, ¿cómo podemos hacerle para refugiarnos y contrarrestar no solamente el no ser infectados, sino el no ser afectados? Si tú te escondes en Cristo, no serás afectado. Dios te cuidará, te cubrirá, te protegerá. Aun si alguien llegara a ser infectado, una cosa es ser infectado y otra cosa es ser afectado. Es decir, una persona puede llegar a ser infectada y no ser afectada. ¿Cómo no voy a ser afectado, hermano, si estoy siendo infectado? Podrás ser infectado físicamente, pero no ser afectado ni espiritualmente ni emocionalmente. Tu fe es lo que te ha de guardar, te ha de sostener, te ha de mantener firme en medio de la crisis. Digo esto porque estamos conscientes que muchos hermanos en Cristo, mucho pueblo de Dios alrededor del mundo ha sido infectado. Que mucho pueblo que me está mirando en Italia, en España, ha sido infectado. Que mucho pueblo que me está viendo en Nueva York y los alrededores ha sido infectado. Que mucho pueblo que aún aquí en el área de Los Ángeles, tristemente ya he recibido noticias de hermanos conocidos que ya están pasando por este proceso, siendo infectados. Lo digo esto para que usted se desanime o se llene de temor o de espanto. No, lo digo para que usted entienda que precisamente una cosa es aún el ser infectado y otra cosa es el ser afectado. Cuando usted se afirma en Cristo, cuando usted se mantiene sólido en el Señor, no permitiendo que aquellas cosas negativas que el enemigo quiere usar para afectar su vida, para destruir su fe, para robar su paz, va a querer perturbar su alma de muchas maneras. Pero a pesar de que una persona pueda haber llegado a ser infectada, si no eres afectado por todo eso y mantienes tu paz, tu fe, tu confianza en Dios, esa es la mayor seguridad y fortaleza que tendrás en todo el proceso para hacer frente a esta situación, a estas circunstancias que Dios permite que muchas personas estén pasando en este tiempo, como ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo es que hemos de luchar? ¿Cómo es que Cristo luchó? ¿Cómo es que Cristo se enfrentó a todo ese reto? ¿Cómo es que Cristo se abrió camino delante de toda esa adversidad? ¿Cómo es que Cristo hizo a un lado temores, inquietudes, incertidumbres, todo aquello negativo que llegaba a su corazón, que llegaba a su mente, que llegaba a querer estorbarlo, pero nunca pudo estorbarlo, nunca pudo cautivarlo nada ni nadie? Él mantuvo una libertad plena, completa. ¿Pero cómo le hizo? Vea lo que nos dice una vez más Hebreos
5:7. Y Cristo, en los días de su carne, esto es lo que hizo. Este fue el secreto, si usted quiere, de Cristo, que no es ningún secreto realmente. Pero esto es lo que Él hizo y lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que Él hizo para no ser afectados ni ser infectados? Primero, el primer problema o la primera preocupación que Dios tiene y lo primero que Dios anhela es que no seas afectado. Y lo segundo es que no seas infectado. Pero entonces, si hablamos de el no ser afectados, ¿cómo le hacemos para no ser afectados en medio de esta crisis, en medio de esta tragedia, en medio de esta situación que estamos enfrentando, en medio de esta pandemia que cada día es más grande, lo que es los números, las cifras que usted mira por las noticias, por la televisión, hablando de más el incremento y más el incremento y más la gente que muere y más las situaciones adversas a derecha y a izquierda? Y alguien dirá, hermano, ¿cómo no me va a afectar todo eso? Entiendo, como ser humano estás propenso todos a sentir aquel impacto, a sentir aquel temor, aquel miedo, a sentir aquella ansiedad, a sentir aquella preocupación, a sentir todo ese montón de sentimientos, emociones y pensamientos que turban nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Eso es normal, es de hombres. No te sientas mal si estás sintiendo cierto temor. Eso es simplemente el reflejo de que eres humano. Esa es simplemente la evidencia de que eres humano, humana, de que eres un hombre de carne y hueso, de que eres una mujer de carne y de hueso. Cuando yo estoy hablando de este tema, no lo estoy hablando diciendo que si eres cristiano no debes de sentir ningún temor, no debes de sentir ninguna duda, no debes de sentir ninguna ansiedad, ninguna depresión, No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como humanos estamos expuestos a sentir todo eso. Y es natural que sientas como humano preocupación, que sientas como humano desesperación, que sientas como humano temor, que sientas como humano toda la ansiedad y lo que va envuelto en el paquete. Es normal como humano que sientas cosas como esas. No te sientas mal si las sientes. ¿Por qué razón? Porque eso lo único que muestra es que eres humano, eres un ser humano. Pero ¿qué estoy diciendo entonces? Lo que estoy diciendo es que al sentir toda esa clase de cosas, que la mayoría las vamos a sentir en un momento o en otro, de una manera o de otra. Pero lo que estoy diciendo es, ¿qué vamos a hacer al sentir el impacto de aquello? Como hombres no podemos escapar de sentir ese ataque, de sentir ese estorbo, de sentir ese impacto que golpea contra nuestro corazón, emociones, sentimientos, pensamientos, mente. No podemos evitarlo. Dejaríamos de ser humanos, dejaríamos de ser hombres. Por eso te digo, no te sientas mal ni te sientas raro si sientes todo ese impacto golpeando tu vida. Pero lo que estoy diciendo es esto: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer como resultado de ese impacto que nos golpea y nos quiere oprimir y nos quiere deprimir y nos quiere amedrentar y estorbar y destruir? ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pablo lo dice de esta manera: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, aunque andamos en la carne, andamos en un cuerpo de carne, como Cristo en los días de su carne. Aunque andamos en la carne, sentimos como hombres, nos atacan pensamientos diversos como hombres, tenemos reacciones de preocupación, de miedo, de inquietud como hombres. Eso es normal, reacciones naturales como hombres. Somos hombres, no somos ángeles todavía. Todavía somos de carne y de hueso. Todavía estamos en este cuerpo de una materia física humana. No es raro que sintamos ninguna de esas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar viene precisamente de lo que es las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se les llama a las Fuerzas Armadas de nuestra nación? La militar. Los militares.
viene la militar, viene el ejército terrestre, el Army, viene la Navy, la naval, viene lo que es la marina, viene la fuerza aérea, etcétera. Esa es la militar. Militar viene de pelear, de batallar. Entonces dice Pablo que nosotros, aunque andamos en la carne, sentimos el impacto en la carne, sentimos en nuestro cuerpo humano. Cristo también lo sintió de la misma manera. Por eso dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, cuando caminó envuelto en un cuerpo de carne, sintiendo como nosotros, enfrentando los retos no solamente físicos, sino los retos emocionales y los retos espirituales que el ser humano enfrenta, lo mismo enfrentó Cristo. Y el apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos, no, si usted quiere, no correspondemos, no reaccionamos, o si quiere otra palabra, no nos defendemos según la carne. El ataque viene a la carne, pero nosotros, dice, no nos defendemos según la carne, no contrarrestamos ese ataque según la carne. Porque si tú correspondes, contrarrestas según tu carne, te vas a cansar, te vas a hundir, te vas a sentir limitado, te vas a sentir impotente, te vas a sentir incapaz. Solamente vas a llegar a un nivel, tu ánimo, tu fuerza, tu estado de ánimo positivo, que quieres mirarlo de una buena manera, y todo lo positivo solo te va a llegar hasta un nivel, y de ahí vas a sentir que te hundes, y de ahí vas a sentir que no puedes más. No es de militar, no es de corresponder, no es de pelear según la carne. Es de pelear según las armas poderosas en Dios que Dios nos ha dejado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es la promesa del Señor. Esa es la palabra del Señor para ti, hermano, que me estás mirando. Para ti, hermana, que me estás mirando. Para ti, amigo, que me estás mirando. Es palabra de Dios para tu vida, para que te fortalezcas, para que sepas que tienes armas poderosas en Dios para defenderte, para contrarrestar todo aquello que turba tu pensar, todo aquello que turba tu mente y tu corazón. Hay promesas de Dios, hay palabra de Dios, hay poder de Dios, hay armas poderosas en Dios para poder contrarrestar. Hermano, ¿de qué armas me habla? Hoy solamente le quiero hablar de un tipo de armas, porque hay muchas armas. Hay muchas armas, como nos los dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Nos habla de toda la armadura de Cristo, que sería bueno tocar algunos temas de eso para que entendamos qué significa cada una de esas piezas. Pero veamos en esta tarde lo que nos habla el Señor. Vuelvo a repetir, andamos en la carne, no significa que andamos caminando dándole rienda suelta a los deseos de la carne. No es eso lo que está diciendo Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Ahí es donde dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces no está hablando de hablar en la carne como aquella persona que anda dándole rienda suelta a sus pasiones pecaminosas. No. Cuando dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, está hablando de que vivimos en un cuerpo de carne, en un cuerpo físico expuesto a sentir dolor, a sentir tristeza, a sentir congoja, a sentir preocupación, a sentir miedo, a sentir toda clase de sentimientos, de emociones, de pensamientos negativos que buscan afectar nuestra vida espiritual primeramente, y segundamente nuestra vida emocional, y terceramente nuestra vida física. Pero entonces dice, aunque andamos en la carne, se refiere a lo mismo que dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, en los días, en el tiempo que caminó con aquel cuerpo humano, con aquella naturaleza humana. Y Pablo sigue diciendo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vea usted ahora cómo nos lo dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Estas son las armas que Cristo tomó. Cristo sintió toda clase de ataques en el momento de su encarnación, más en el proceso de su ministerio y más todavía cuando se acercaba para ir a la cruz del Calvario, a enfrentar el momento más drástico, más fuerte, más tremendo. Ahí es donde el Señor enfrentó la guerra más grande. Desde que comenzó su ministerio, yendo al desierto, donde estuvo ayunando 40 días y 40 noches, y fue tentado por el diablo de diversas formas. Y así durante su ministerio siempre había ataques de una manera o de otra. Pero llegando al fin de su ministerio, llega lo más crucial, donde enfrenta todo aquella experiencia terrible de sufrir, de atravesar por el sufrimiento, por el dolor. No solamente lo que le pasaría físicamente en su cuerpo, el sufrimiento más terrible y más trágico que nunca alcanzaremos a entender plenamente que Cristo llevó. No fue simplemente el dolor físico, porque alguien podrá decir, hermano, pues de repente quizás yo también podría permitir que me claven y me torturen y me maten para ser como Cristo. Pero usted nunca podrá llegar a ser como Cristo, ni yo tampoco. Aunque hiciera eso, aunque lo torturaran igual que a Cristo, o aunque dijera usted, pues yo quiero que me torturen más que a Cristo, más cruelmente, más agresivamente, aunque hicieran eso, nunca se compararía a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la carga más terrible que llevó Jesús no fue solamente el sufrimiento del dolor físico, sino el peso terrible, el peso desgastante, el peso insoportable de la angustia, del dolor, del sufrimiento de la humanidad. Todos esos sentimientos que tú has sentido en los momentos cuando hay cosas negativas que pasas, todo ese sentimiento abrumó a Cristo. No solamente tu sentimiento, tu mujer que fuiste abusada sexualmente de niña y dices, hermano, eso fue tan cruel, tan duro, tan difícil. No solamente lo que sentí en mi cuerpo, sino lo que produjo emocionalmente en mi corazón, el odio, el resentimiento, el daño, aquel sentimiento terrible, cómo me lastimó por dentro. Yo sé que cualquier mujer que me esté escuchando y ha pasado por esa terrible experiencia, sé que puede decir, me dolió mucho más lo que produjo emocionalmente aquel abuso que el daño físico que me hizo. El daño físico no fue algo permanente, fue algo que al paso de los días o de los años se recuperó la persona y ya estaba bien físicamente, pero aunque estuviera bien físicamente, siguió mal emocionalmente. Siguió batallando con una carga, con un dolor, con un odio, con un resentimiento, con una amargura por aquello que le hicieron. Pues imagínate tú, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, no solamente enfrentó el dolor de los clavos, no solamente fueron los golpes de los látigos que destruían su espalda arrancando pedazos de carne en cada latigazo. No solamente fue la corona de espinas que atravesó sus sienes, su cráneo, bañando su cuerpo de sangre en cada espina que atravesaba aquel cuerpo. No solamente fue ese dolor, ese fue el dolor más sencillo, si tú quieres verlo de esta manera. El dolor más fuerte, lo más terrible, fue sentir la carga emocional y la carga espiritual del pecado de la humanidad cayendo sobre de él. Todos tus abominables pecados y mis abominables pecados cayeron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él sintió aquella opresión de ese pecado. Cayó sobre sus espaldas toda aquella carga, aquel peso emocional
de dolor, de desprecio, de abuso, de sufrimiento, de miedo, de temor, de ansiedad, de opresión, de depresión. Todo eso lo sintió mi Señor en la cruz del Calvario al morir por ti en aquel madero. Todo eso lo experimentó Él en aquella cruz, en aquel cuerpo de carne. Por eso dice, y Cristo en los días de su carne, Él enfrentó un reto espiritual, porque el pecado completo cayó sobre su vida. Él enfrentó un reto emocional, porque todas las emociones de desgracia, de dolor, de sufrimiento cayeron sobre de Él. Y Él cargó con aquel dolor, Él cargó con aquel sentimiento, con aquel sufrimiento. Él cargó con aquello no solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente primeramente, y segundo, emocionalmente. Y terceramente, el sufrimiento y el dolor físico de aquel martirio, de aquella tortura por la que atravesó mi Salvador. Todo eso lo enfrentó mi Señor. Y Él sabía que lo iba a enfrentar desde que estaba en el huerto orando. Dice que Él oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios. Que no se haga como yo quiero, sino como tú, oh Dios. Y en el caso de Cristo, la voluntad de Dios fue que tomara la copa, que pasara por el sufrimiento, que pasara por el dolor. Dios jamás permitirá que pases por el sufrimiento o que pases por el dolor si no hay un propósito maravilloso de parte de Dios para tu vida y para los que te rodean. Para tu vida personalmente y para todos aquellos que impactará tu vida en lo que Dios hará en ti y a través de ti. Dios es un Dios de propósitos y no permitirá que ni un cabello de tu cabeza caiga a tierra si no hay un propósito glorioso en el cual Él va a ser glorificado, en el cual Él va a ser exaltado grande y gloriosamente. Debes de saber eso, debes de entender eso y debes de creer eso, mi hermano, para tener completa paz en tu corazón en todo momento y saber que tu vida tiene seguridad en las manos de Cristo Jesús. Aleluya. Veamos a Cristo. Dios permitió que pasara por el dolor. Dios permitió que pasara por el sufrimiento. Dios permitió que parara por el Calvario. Pero ¿acaso fue en vano? ¿Acaso Dios dijo, sí, que pase, pasa, hijo mío, por el Calvario, nomás de puro gusto, nomás porque quiero verte sufrir? ¿Acaso Dios es un Dios que se deleita en ver a sus hijos atravesar por el sufrimiento? No, mi hermano, jamás. Jamás, jamás. Ese nunca será el Dios que yo conozco en la Biblia. Nunca. Un Dios que se deleite y se goce simplemente por ver a sus hijos sufrir sin causa o sin propósito. Ese no es el Dios al que servimos. El Dios al que servimos es el Dios que tiene pensamientos de bien para ti. Es el Dios que te ama tanto, que anhela lo mejor para ti y para mí. Pero si Él permite en algún momento, en sus propósitos eternos, que pasemos por un proceso difícil, que pasemos por un proceso doloroso, que pasemos por un proceso desagradable, créeme que nunca será sin un propósito glorioso de parte de Dios. Siempre que Dios permite el sufrimiento y el dolor para alguno de sus hijos, es porque detrás de ese sufrimiento, detrás de ese dolor, hay propósitos maravillosos para la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel creyente. Y nunca tendrá una mayor pérdida, sino será siempre recompensado gloriosamente por cada momento de su sufrimiento, por cada momento de su dolor. La Biblia dice, habla de Cristo y dice que por cuanto, dice, padeció hasta lo sumo. Dice que cuando padeció completamente se despojó y murió y pasó todo lo que pasó, muerte de cruz. Dice, por esa causa fue exaltado hasta lo sumo.
y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al mencionar el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por cuanto padeció, porque fue humillado a un grado tremendo, fue exaltado a lo más alto posible, hasta lo sumo. Tu sufrimiento determina el nivel de tu exaltación. Me dirijo a ti que estás sufriendo en estos momentos. Me dirijo a ti, hermano, a ti que estás pasando por una prueba, por una lucha y que no entiendes y que estás frustrado y que estás turbado. Te digo esto por palabra de Dios. Tu sufrimiento, la medida de tu sufrimiento será la medida de tu exaltación. Y es más, no te digo será la medida de tu exaltación será multiplicadamente por la medida de tu sufrimiento. Es decir, el nivel de tu sufrimiento provocará que tu exaltación sea multiplicadamente más grande que tu sufrimiento. Eso lo dice la palabra de Dios en sus propósitos eternos. Ya te estaré hablando más directamente de ese tema para poder tener mayor comprensión en ese punto. Te digo esto para que no temas, para que tengas confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios maravilloso que murió por ti en la cruz del Calvario y que nos da el ejemplo. En este caso, Él tuvo que ir a la cruz, tuvo que ir a morir, tuvo que enfrentar el sufrimiento. Pero pregunto, ¿fue en vano? ¿Acaso Dios permitió que Cristo muriera solamente por gusto? De ninguna manera. ¿Acaso Dios permitió que Cristo muriera en aquella humanidad solamente para mirarlo sufrir y morir no más por no más? De ninguna manera. Había un plan maravilloso. Había un propósito glorioso. Hasta este día ese propósito se sigue cumpliendo. Darnos salvación, darnos vida eterna, darnos paz, darnos seguridad, darnos tranquilidad, darnos tanta bendición que ni siquiera podemos contar tanta bendición que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Cristo. Pero entonces, mis hermanos, lo mismo que pasó con Cristo sucede con cada creyente. Cristo es el ejemplo, Cristo es las primicias, Cristo es la muestra, Cristo es aquel primer ejemplo. Y todos los otros que seguimos, que somos hijos de Dios, venimos en el mismo patrón, venimos en la misma línea. Nunca temas, porque Dios tiene control de tu vida. Y si tu vida está en las manos de Dios, Él te guardará. Y si Él permite que algo atravieses, será solamente para multiplicar el grado de tu exaltación a través de cualquier sufrimiento que Él permite que pases. Eso es de parte de Dios. Veamos ahora cómo poder enfrentar estos retos y no desmayar en el proceso. ¿Cómo enfrentar estos retos y no desmayar en el proceso? Vuelvo al mismo pasaje que Dios no me deja pasar de este pasaje. Yo nomás lo iba a tocar de introducción, pero Dios me ha detenido aquí y aquí quiere que me quede. Oiga lo que dice la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Dice que Cristo en los días de su carne, en su encarnación, ¿cómo enfrentó todo ese reto tan fuerte que vino sobre de Él? Toda esa prueba que Dios permitió que Él pasara. ¿Cómo pudo enfrentar todo aquello nuestro Señor, nuestro Salvador? Aunque ciertamente era hombre, era carne, es decir, un cuerpo de carne como el nuestro, con sentimientos y con emociones. ¿Cómo le hizo para poder enfrentar todo aquel reto? Aquí nos da esas armas poderosas. Aquí nos da ese fundamento y nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Buscar a Dios, refugiarnos en Dios, cubrirnos bajo el abrigo del Altísimo, habitar bajo la sombra del Omnipotente, conectarnos con nuestro Salvador hoy más que nunca, para permanecer firmes en Él, es determinado y depende de nuestra búsqueda de Dios, con ofrenda
ofreciendo ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Esto es determinado. Tu fortaleza, tu conexión con Dios, tu firmeza para poder caminar y atravesar el proceso negativo que tenemos por delante, el reto, la prueba, la lucha, la dificultad, la amenaza, el miedo, lo que usted quiera. Para enfrentar todo eso tenemos que echar mano y tenemos que seguir este ejemplo, ofreciendo. Esta es la ofrenda principal a nuestro Dios en estos días. Ofreciendo. Esto es lo que hizo mi Salvador para poder enfrentar todos los retos terribles que Él enfrentó. Que tú y yo es una mínima cosita la que estamos enfrentando en comparación de lo que Él enfrentó. Él enfrentó todo, dolor, enfermedad, maldad, pecado, ansiedad, desesperación, todo el grado espiritual y el grado emocional y el grado físico se juntaron en un solo paquete, cayendo sobre mi Señor y Salvador. No de una persona. Porque una cosa es decir que Él sintió lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, lo que yo he sufrido. Pues no sería tanto, porque la verdad no es tanto lo que he sufrido, ni lo que he batallado, ni lo que he pasado. Pero no fue solo lo que yo he pasado, lo que Él sintió, lo que Él cargó. Fue lo que el mundo entero ha pasado. Fue el pecado de la humanidad cayendo sobre de Él. Fue la experiencia emocional de todo lo negativo que un ser humano pueda sentir cayendo sobre de Él. Y fue la experiencia del martirio y el tormento y la tortura física que cayó sobre de Él en un solo momento. Por eso fue tan terrible lo que pasó nuestro Salvador. Entonces no se compara para nada a lo que nosotros pasamos. Pero por eso confianza tenemos de que si Él pasó todo eso, y esta es la manera como lo hizo, nosotros también podemos pasar la porción que cada uno pasaremos de alguna manera, en un momento o en otro tiempo, de una forma o de otra. Esta es la manera como vamos a poder superar, enfrentar y vencer todo eso. Dice, ofreciendo ruegos. Es tiempo de volvernos a Dios. Ofreciendo ruegos, rogando a Dios, pidiendo a Dios de corazón con ruegos, no con oraciones superficiales. Oiga, cuando usted le pide algo a alguien, una cosa es pedírselo y otra cosa es rogarle. Le pongo un ejemplo. Usted va con un amigo, con un vecino, con un familiar y le dice, oye, mira, quería pedirte un favor. ¿No me podrías prestar $2,000? No tengo para la renta y quiero pagar la renta. Tú sabes, me desocuparon y cerró la fábrica donde trabajo. Préstame $2,000 para la renta. Te lo pido, por favor. Usted ahí le está pidiendo. Perfecto. Pero ¿qué pasa si aquella persona dice, sabes, lo siento mucho, pero no puedo? Es muy poco lo que yo tengo y eso poco que tengo que guardarlo para mí, para mi familia. No puedo prestarte. Lo siento mucho. Y usted tiene una necesidad tan grande que no se conforma con pedirle. Pasa de pedir a rogar. El grado, la diferencia de pedir y rogar son dos cosas completamente diferentes. En la Biblia miramos casos donde le rogaron al Señor, a diferencia de casos donde le pidieron al Señor. Por ejemplo, ¿usted recuerda a aquella mujer sirofenicia? Aquella mujer que se acerca al Señor y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio, ayúdame por favor. Y él la ignoraba y seguía caminando. Primero le pidió a aquella mujer, pero miró que no podía obtener nada y comenzó a pasar de pedir y pasó a rogarle. Y cuando va en el camino a rogarle, dice la palabra que le sigue diciendo, Jesús, ten misericordia. Iba gritando detrás de él. Sus discípulos le dicen, Señor, despide a esta mujer. ¿No te da vergüenza, Señor? Mira qué escándalo trae ahí detrás de nosotros. Ya dile que se calle y que se vaya.
Ya, qué vergüenza estar ahí soportando a esta mujer que viene gritando detrás de ti, Señor, pidiéndote ya que entienda que no le vas a dar. Ella no se conformó con solo pedir y no recibir. Ella pasó de pedir a rogar, a suplicar. Y sigue rogando y el Señor se detiene y le dice: mujer, ¿qué quieres? Mira, mi hija está atormentada por un demonio y por favor ayúdame. Mujer, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel y no a usted de los gentiles. Y sigue caminando el Señor. Y la mujer sigue aferrada. Señor, Señor, por favor, ten misericordia. Mira, mi hija, te suplico, te ruego. Ella estaba rogando. Llegó un grado donde el Señor se para de vuelta y le dice: mujer, ¿que no me comprendes que no es justo dar el pan de los hijos del pueblo de Israel a los perrillos, a los perros? Se lo dijo de una manera amable, pero estaba diciendo a los perros. ¿Quiénes eran los perros para un judío? Todo gentil. Eran como perros, éramos como perros, porque éramos idólatras los gentiles, adoradores de ídolos, de imágenes, de dioses falsos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no las mueven, ni pies y pies y no caminan. Esos son los dioses, los ídolos de las naciones, los dioses de los gentiles. Ese no es el Dios todopoderoso. Y el Señor Jesús, cuando Él miró a aquella mujer, que cuando Él le dice: que no ves, que no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos, a los perros, la mujer se humilla más abajo y le ruega con más insistencia y le dice: tienes razón, Señor, soy como un perrillo debajo de ti, Señor, a los pies tuyos y del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué, Señor? Aún los perrillos vienen y se meten debajo de la mesa, esperando una migaja que caiga de la mesa de los amos. Maestro, no te pido que me des el pan de los hijos, te pido que me des una migaja que desprecien ellos, una migaja que caiga de su mesa. Y con eso será suficiente. No necesito un pan completo para que hagas el milagro. Con una migaja que caiga de la mesa del pan que tú sabes dar, con eso será suficiente para que mi hija sea sana. El Señor se quedó asombrado de aquella mujer y dice: mujer, grande es tu fe. Me has desarmado. Se ha hecho contigo como has pedido. Tu hija es sana y libre en este momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que hace el ruego. La diferencia de lo que es el pedir simplemente a pasar del pedir a rogar, a rogar. Cristo, que era el mismo Hijo de Dios, dice que se acercó con ruegos, ofreciendo ruegos, no simplemente pidiendo, rogando. Hay tantos pasajes que podíamos hablar en semejanza de ruego. Recuerda aquel ciego Bartimeo que iba también detrás de Jesús gritando: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y ahí seguía insistiendo detrás. No sé cuánto camino se fue siguiendo al maestro, pidiéndole misericordia. Ese ciego, los discípulos le decían: cállate, ciego Bartimeo, deja al maestro en paz, quédate allá, ya no seas necio, déjalo, que él no quiere ser perturbado, distraído. Y aquel seguía: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le gritaba con ansiedad, con desesperación. Ese hombre no estaba pidiendo, ese hombre estaba rogando. Estaba rogando. Usted recuerda lo que hizo Jacob en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que luchó con un ángel toda una noche. Luchar con un ángel toda una noche es semejanza de rogar, no de pedir. Cuando usted se acerca a Dios y solo: Dios mío, te pido esto, y vámonos a dormir, eso es pedir. Pero rogar es quedarse toda la noche insistiendo, clamando, pidiendo a Dios, hasta que siente de parte de Dios la paz, la tranquilidad y la manera como Dios sabe hablar sin palabras, haciéndonos sentir: he escuchado tu oración
y estoy en control de tu necesidad. Qué maravilloso cuando eso sucede. Eso es pasar de pedir a rogar. Necesitamos pasar a una dimensión diferente, iglesia de Dios. Pueblo de Dios que me estás mirando, este lunes es lunes de oración para nosotros, iglesia de Cristo, Camino de Santidad en Los Ángeles. Te invito que no simplemente te conformes a una simple oración, sino que provoques un clamor, que provoques pasar de pedir a rogar. Y al pasar de pedir a rogar, vas a mirar la gloria de Dios. Abraham, cuando intercedió por Lot y su familia, cuando Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, ya Sodoma y Gomorra estaban en la mira de Dios para destruirlos. Y Abraham se acordó que tenía a su sobrino Lot, a su esposa de Lot y a sus hijas. Dice la palabra que cuando Abraham se dio cuenta, comienza a pedir, Dios mío, el juez de toda la tierra, ¿destruirá al justo con el impío? ¿Que si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, destruirás juntamente al justo con el impío? Y Dios le dice, no, hijo mío, no, Abraham, no destruiré al justo con el impío. Perdonaré a la ciudad por esos 50, pero ¿sabes qué, hijo? No hay 50. Señor mío, y si hubiera 45, y así se va orando, rogando, intercediendo, pero ese es un ruego. Se va de 50 a 45, a 40, a 30, a 20, a 10. Y llega un momento donde, y si hubiera 10 por amor a esos 10, no lo destruyo. Pero hijo, no hay 10. Señor mío, no hay 10, ni 10 hay, hijo. Qué terrible estaba aquello, ¿verdad? 2 ciudades completamente corrompidas. Pero dice la palabra que cuando no hubo ni 10, no se pudo preservar a las ciudades. Pero aún así, Abraham rogó para que por lo menos Dios preservara a su sobrino Lot, a su esposa y a sus hijas. Y Dios envió a aquellos ángeles a Sodoma y a Gomorra para cuidar, proteger, cubrir a Lot, a su esposa y a sus hijas, y librarlas de aquella destrucción. En aquel tiempo de entonces fue azufre y fuego. En este tiempo es otra forma de destrucción, es otra forma de situación que está viniendo, pero Dios es el mismo. Y como libró a Lot y a su familia, puede librar tu vida y tu familia. Puede librar tu familia y sus esposas o sus hijos, sus hijas. Pero debemos de pasar de pedir a rogar. En el siguiente tema que te voy a hablar, porque ya el tiempo se nos fue, voy a continuar hablando del ruego. El ruego es el primer punto que nos dice aquí. Ofreciendo ruegos. Cristo ofreció ruegos, no solamente ruegos. De ruegos dice y súplicas, que va de la mano con ruegos. Hay que aprender a suplicar. Y luego dice con gran clamor, con gran clamor. Hay veces que decimos, no, es que yo oro así tranquilito y Dios sabe, Dios me conoce. Hermanos, entre más llega la verdadera necesidad a una persona, aún las personas que dicen, es que yo soy así muy tranquilito, yo es más, ni siquiera abro la boca, yo nomás oro en mi pensamiento. O yo hablo, pero así muy tranquilito en voz muy bajita. Pregunto, cuando está habiendo un desastre, tu casa se está incendiando, están golpeando a tu hijo, lo están matando, no sales desesperado gritando o desesperada gritando, ayúdenme, auxilio, alguien está matando a mi hijo, socórrenos, nuestra casa se está quemando, alguien ayúdenos, alguien llame a la policía, alguien llame a los bomberos. Oiga, mira, ahí se nos quita lo tímido, ahí se nos quita todo aquello que bajo lo cual nos escondemos en ocasiones diciendo, yo así soy, mi carácter es muy tranquilito, soy muy tímido. Hermano, cuando estamos en un verdadero aprieto, lo tímido desaparece. La necesidad te provoca que lo tímido se vaya a un lado y el más tímido comienza a gritar pidiendo auxilio y pidiendo ayuda. Dios nos enseña que ese es el camino correcto. Nos dice que debemos de ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte.
al Dios Todopoderoso. A Él, ante Él derrama tus lágrimas, ante Él derrama tu clamor, ante Él desahoga tu desesperación, ante Él desahoga tu tristeza y tu dolor, ante Él, el que tiene poder para librarte de la misma muerte, de la muerte espiritual, de la muerte emocional y de la misma muerte físicamente hablando. Eso es lo que Dios quiere. En esta tarde el tiempo se nos ha ido. No alcancé a pasar de este pasaje, pero ya tendremos tiempo para avanzar. Creo con todo mi corazón que Dios ha estado hablando. Lo creo porque esto no es lo que yo traía. Yo traía la continuación del tema. Y Dios me detuvo una vez más directamente en este punto, en este pasaje, dándome una palabra fresca y nueva para la audiencia. Y te digo en estos momentos, tú que estás mirándome, tú que estás pasando por luchas y pruebas, Dios tiene la respuesta para tu necesidad espiritual, emocional y física. Pero hay que buscar a Dios de corazón, en verdad, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Padre, en estos momentos vengo en el nombre de Jesús pidiéndote por toda nuestra audiencia, mi Dios, por toda nuestra congregación, Señor, por todo ese pueblo maravilloso, lavado con tu sangre, Señor, todo ese pueblo, Señor, a quien has prometido darnos victoria en todo momento y en toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes a buscarte hoy más que nunca, Señor, a habitar bajo el abrigo del Altísimo y a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdanos, Señor, a cada día, mi Dios, a poder refugiarnos en ti, Señor, a poder ofrecerte ruegos, a buscarte con ruegos, no solo con una petición, no solo pidiéndote, sino rogándote, mi Dios. Enséñanos a hacerlo, mi Dios, no solamente con ruegos, sino con súplicas, Señor, no solamente con súplicas, sino con clamor y con lágrimas, mi Dios. Enséñanos a acercarnos a buscarte de esa manera, de tal manera, Señor, que te encontremos y que veamos tu gloria y que recibamos esa seguridad, esa paz, esa conexión contigo, mi Rey. Y que de esa manera veamos tu gloria en nuestra vida y en nuestro caminar, Padre. Te bendecimos, te agradecemos, mi Rey, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En tus manos estamos, Rey Santo. Bendigo a toda la audiencia, Padre. Bendigo a todo el pueblo, Señor. Bendigo a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos están sintonizando, y te pido, Señor, que trabajes y trates con cada uno de ellos de una manera muy especial. Te pido que te glorifiques, Señor, haciendo maravillas en cada vida y en cada corazón, Padre, en mis hermanos, en esta congregación de Camino de Santidad. Cuídales, cúbreles, protégeles, bendíceles, mi Dios, y a cada uno de mis hermanos en esta nación y alrededor del mundo también protégeles y bendíceles y fortaléceles y guárdales en medio del proceso que estén pasando, Padre. Guarda sus vidas y cuídalos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Padre. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.